Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias al concejal Morris por la invitación para conversarles hoy sobre la Reserva Van der Hamen. Con la venia a la señora presidenta, me parece que explicar en 5 minutos. ¿Qué hago? Disculpe, presidenta, si fuera tan amable para que le suban un poquito al sonido porque no le estamos escuchando. Gracias, presidente. Por favor, desde la cabina se nos ayuden a subir el volumen. Bueno, voy a hablar más duro y explicar en 5 minutos el tema desde el punto de vista científico de la Reserva Van der Hamen. Es muy complejo, pero vamos a ver cómo nos movemos. Yo presido en la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales el Comité de Áreas Protegidas de la Academia, que por norma del Estado colombiano le tiene que dar un concepto a parques nacionales cada vez que se declara un área protegida. Nada más allá de lo que les voy a mostrar que se hicieron en los estudios previos que sirvieron de base para la declaratoria de la reserva, se ha hecho para declarar otras áreas protegidas en Colombia. Y comparto las palabras del concejal Morris, que esto sí es una perdedera de tiempo, con el respeto para la administración de Bogotá, porque llevamos más de un año en debates, en los distintos escenarios, conversando sobre la importancia de la Reserva Van der Hamen. Yo me preguntaba ahorita cuando el concejal Morris decía el tema del tiempo que estamos perdiendo. Yo no veo el Consejo de Bogotá, el distrito, el alcalde mayor de Bogotá debatiendo la importancia de tener el Parque Nacional Natural Chingaza, que cuando se declaró exactamente con la misma metodología y el mismo tipo de estudios que se hicieron para la Reserva Van der Hamen. Yo no veo el Consejo de Bogotá debatiendo sobre si tenemos o no tenemos el Parque Nacional Natural Chingaza en los alrededores de la sabana de Bogotá. Eso es así de sencillo. Se hicieron unos estudios previos que arrancan desde Humboldt en 1801. Después aparecen otros estudios que hicieron ya el doctor Van der Hamen en el año 62. La tesis de pregrado de Enrique Forero, que es el presidente de la Academia de Ciencias, en el año de 1965 para graduarse de botánico, que lo hizo en el Bosque de las Mercedes, cuando el Bosque de las Mercedes era el doble del tamaño del que tenemos hoy en día, que entre otras es el único relicto de bosque de sabana que queda en la sabana de Bogotá y que está metido dentro de la Reserva Van der Hamen. Posteriormente se hicieron 13 estudios que son la base para la declaratoria de la reserva, que es lo que yo les voy a contar hoy. Yo no soy experto en ninguno de los temas que están ahí, solamente en el tema de mariposas. Les voy a resumir muy rápidamente los resultados de los demás expertos que participamos en la toma de información en el año 2009 para que se declarara la Reserva Van der Hamen por parte de la CAR. El primer estudio es la distribución y las características de los suelos, que los hizo Ricardo Siachoque de Ligal. Él encuentra que los suelos, en gran parte antrópicos, fueron construidos por los muiscas, son enriquecidos por el aporte de las cenizas volcánicas transformadoras en arcillas, convirtiéndonos en excepcionales para la agricultura. Luego se hizo un estudio sobre las aguas freáticas y los sedimentos superficiales y su interacción con los suelos, que los hizo el doctor Sergio Gaviria de la Universidad Nacional de Colombia. Y él encuentra ahí que el nivel freático, o sea, el agua, cuando uno pisa los potreros a los que se refiere el alcalde Peñalosa y sale uno con los zapatos mojados, ese es el nivel freático. Eso es alto en las épocas secas en la Reserva Van der Hamen. ¿Ustedes se imaginan ese nivel freático en las épocas de lluvias como las estamos atravesando en estos días? Y construir viviendas ahí encima. La conectividad del sistema hídrico superficial, que lo hizo la doctora Luz Marina Cabrera y Alfonso Romero de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales de la UTCA. Luego viene el clima local y sus interacciones regionales por el doctor Daniel Pavón, experto en cambio climático y profesor de la Universidad Nacional de Colombia. Luego viene sobre las coberturas vegetales y sus dinámicas ecológicas, que las hizo la doctora Sandra Cortés de la Universidad Nacional de Colombia. Mire, ella encuentra que las coberturas vegetales divididas
en bosques, pastizales y humedales mostraron una enorme diversidad, con un total de 486 especies de flora, con líquenes, musgos y hepáticas que aumentan a 514 especies, de las cuales el 80% de esa flora que hay en la reserva Tomás Van der Hamen son nativas de la sabana de Bogotá. Eso es un tema desde el punto de vista botánico muy, muy importante para lo que es la reserva Tomás Van der Hamen. Aquí, los cerros, el cerro que está a los lados de Chía, acá tenemos los cerros orientales, acá tenemos la reserva en amarillo, Tomás Van der Hamen, y ahí ven ustedes esto azul que están viendo en la parte de abajo. Si el láser funcionara, este pedazo que está acá, está el Cerro de la Conejera, y lo azul es cómo se mueve el agua subterránea, que es el único relicto de agua subterránea que encontraron los hidrólogos debajo de la reserva Van der Hamen, que se mueve desde el Cerro de la Conejera hacia el río Bogotá, otra de las joyas de la corona de la reserva Van der Hamen. Gracias. ¿Qué es esto que está acá? Este es el Cerro de la Conejera, y acá están los distintos acuíferos y zonas de recarga que hay a lo largo de los cerros que tenemos en el centro de lo que es la reserva Van der Hamen. Luego está, vean, acá están, este es un corte, este corte que está en esta línea naranja, es este corte que está puesto acá. Estos son los cerros orientales, el Cerro de la Conejera, acá está el río Bogotá y los cerros al lado de Cota y de Chía, y por debajo de esto se mueve agua subterránea. Aquí vemos cómo en esta misma gráfica vemos todas las zonas de acuíferos, que es todo lo amarillo que está puesto acá, todo el acuífero que está por debajo de esta corte que está puesto aquí encima. Eso es lo que uno dice, ¿cómo le van a construir a eso? Y miren que no es solamente para la reserva Van der Hamen, o sea, el corte está hecho de acá, lo que se ve es todo el acuífero que hay desde los cerros orientales hasta el Cerro Manjuy, que está al otro lado de lo que es el río Bogotá. Uno dice, ¿cómo van a construir viviendas? Porque es que no es solamente la reserva Van der Hamen, sino la zona de amortiguación de lo que es la reserva Van der Hamen. Este es un plano muy bonito de los botánicos en los estudios que reposan en la CAR para que los miren detalladamente en el Bogotá. Aquí está la zona, este es los cerros orientales, el Cerro de la Conejera, el río Bogotá, y este es el Cerro Manjuy en Chía. Entonces, fíjense, acá tenemos zonas de páramo, de subpáramo, que son las mismas zonas y los tipos de vegetación que encontramos en el Cerro de la Conejera y que encontramos en el Cerro Manjuy en Cota, para que ustedes puedan mirar cómo son de iguales los tipos de vegetación, y es la conectividad a la cual nos hemos referenciado los investigadores que trabajamos en la reserva, que existiría cuando la reserva comience a funcionar entre los cerros orientales y el Cerro Manjuy. Aquí está nuevamente el tema del agua subterránea entre los cerros y el río Bogotá. Después vienen distribución y carácter ecológico de los anfibios y reptiles, que los hicieron desde la Universidad Nacional y desde el Instituto de Estudios Urbanos. Se encontraron 14 o 15 especies de ranas que viven en la zona de la reserva y sus alrededores, porque lo otro que tienen que tener en cuenta es que este estudio, cuando se hizo, la reserva no existía. Esta fue la base para que la reserva se declarara. El estudio se llama El Borde Norte de Bogotá. Entonces nosotros no solamente estudiamos los 1.395 hectáreas de la reserva, sino todo el perímetro entre el Cerro de Manjuy y los cerros orientales. Por eso, entre otras, apreciado Francisco, la mariposa que yo encontré como especie nueva, que vuela originalmente cuando yo la encontré en los cerros orientales, y que usted se ha referenciado de que esa mariposa no vuela en la reserva Van der Hamen, ya está volando en la reserva Van der Hamen, porque es que la conectividad ya está funcionando en la reserva. También estudios sobre lo de las mariposas, que lo trabajé yo, la distribución de la conectividad, historia de las haciendas y los predios, de todos los títulos prediales de la reserva, la distribución predial, análisis económico, que lo hizo Jorge Iván González, un experto economista
profesor del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional, y análisis normativo y jurídico que hizo María Mercedes Maldonado, como cuando era profesora de la Universidad Nacional. La conclusión de ese estudio dice lo siguiente: los economistas, abogados, antropólogos y demás científicos del proyecto consideramos que la declaratoria de la reserva es posible y recomendable, y propusimos varios escenarios para lograr hacer de esta zona de la Sabana de Bogotá y de la ciudad un modelo de protección del ambiente capaz de contribuir a la preservación de la vida con el consecuente bienestar humano y la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero, a la captura y almacenamiento de carbono, la conectividad, mantenimiento de los ecosistemas regionales y la construcción de una sociedad más igualitaria y democrática, y la creación de un laboratorio muy importante para el estudio de la naturaleza y de las dinámicas. Han hecho más proyectos de investigación después de que se declaró la reserva, y los que más han hecho trabajo son la UTCA entre el año 2009 y 2016, que son todos esos proyectos que están viendo ustedes ahí listados, hasta llegar a tener en total, hasta la fecha, 48 proyectos de investigación que se han hecho, los 13 que sirvieron de base y el resto que ha hecho la UTCA, para un total de 48 proyectos que se han hecho, porque cuando uno declara áreas protegidas en cualquiera de sus categorías, también se utilizan esas áreas para hacer estudios de investigación. Entonces, con esto yo creo que termino acá, pero quiero mostrar solamente esta diapositiva, señora presidenta, porque es que, como le decía al principio, siempre nos hemos quejado los investigadores porque desde la administración reniegan de los investigadores, reniegan de las calidades investigativas del doctor Van der Hamen, que además era miembro de la Academia Colombiana de Ciencias, y cuando nos invitan a estos espacios, explicar en 5 minutos los estudios que sirvieron para declarar una reserva, sí es bastante complicado. Sí, señora presidenta, pero creo que debo expresar mi preocupación sobre ese tema, porque para eso viene uno como investigador al Consejo de Bogotá. Esta es la reserva, los 1.395 hectáreas que tenemos. Si ustedes miran en estos pedazos verdes oscuros, son la zona de bosques naturales que tiene la reserva. Lo verde claro que tenemos acá son las zonas de restauración que en el plan de manejo están establecidas, que desde el año 2011 ya debería estar trabajando la CAR y el distrito en hacer una zona de restauración. Esto otro amarillo que tenemos ahí es la zona de uso sostenible, en donde inclusive en el plan de manejo se propone que toda esa zona de producción agrícola que se tiene en la reserva no la sigan regando con el agua podrida del río Bogotá, sino que la hagan de una manera sostenible y que se cree un sello ecológico que se llame hortalizas o verduras o lo que sea de la reserva Tomás Van der Hamen, para que en eso también se siga produciendo eso. Y lo café oscuro que está ahí es la zona cultural que se tiene en la reserva. Esto es una restauración, esta es la casa del profesor Van der Hamen, y cuando todos conocimos estos potreros que están al lado de la casa del profesor Van der Hamen, este cuadrado que está ahí era exactamente igual a esto, y esta es una zona de restauración del ecosistema. Ese 33% de la zona de restauración de la reserva Van der Hamen, si desde el 2011, cuando la CAR hizo el plan de manejo, hubiese arrancado, hoy tendríamos algo de este tipo de bosque en esa zona de 33%. Con esto, señora presidenta, yo termino, tenía muchísimas más. Me quería referir al tema de las avenidas sobre la reserva Van der Hamen, que yo no creo que esas avenidas tengan que romper la reserva Van der Hamen. Yo creo que deben existir otro tipo de diseños que ya los hemos planteado, que permitan arreglar el tema de movilidad en la Sabana de Bogotá, pero que no sea partir la reserva Van der Hamen con esas rayas rojas que vemos sobre la mancha amarilla. Muchas gracias, señora presidenta. ¿Nos manda la propuesta de las vías? ¿Nos mandan las propuestas? No, la tienen que hacer ustedes y nosotros la discutimos. Nosotros no tenemos por qué enviarles propuestas a ustedes. Ustedes hacen las propuestas y nosotros se las discutimos. Le agradecería un poco de respeto. Gracias.